de hoy pues los convoco a una presentación, tenemos un invitado, pero antes que eso les quiero contar un poquito del semillero rápidamente. Entonces, me gustaría, si es posible, veo varias personas acá ya conectadas, 17 personas. No sé si me hacen ahí donde dice reaccionar, en la parte superior, ustedes pueden poner caritas. Si me hacen una manito arriba, los que no pertenecen a la UNAD, por favor, este dedí. Eso, listo. Entonces, bienvenidos entonces Salomé y demás compañeros, Juan David, que no son de acá de la universidad, bienvenidos a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, así como los demás estudiantes de la UNAD que se han conectado el día de hoy. Bueno, antes que nada, pues les quería comentar, les quiero compartir mi pantalla. Denme un momento, por favor. Quiero compartir. ¿Ya pueden ver ahí mi pantalla? Sí, Kelly. Bueno, entonces contarles un poquito, nosotros hacemos parte del semillero de investigación Ingetec, que nace inicialmente de la cadena ambiental, del programa de Ingeniería Ambiental y Tecnología en Saneamiento Ambiental de la Escuela ECADMA. Contarles pues que acá en este semillero hacemos partes tres docentes, y yo soy la líder, mi nombre es Kelly Andrea Aguirre Osorio, y me acompaña yo soy de la cadena ambiental, pero me acompaña la profesora Angélica María Osorio, pues que en este momento lastimosamente no puede acompañarnos. Ella hace parte de la cadena agroforestal, y la profesora María Alejandra Rojas, quien es bióloga y hace parte de la cadena agrícola. Ella nos está acompañando el día de hoy. Hola, Alejandra. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo está? Saludo para Alejandra. Gracias. Entonces, bueno, entonces básicamente el semillero de investigación pues busca fortalecer una comunidad de aprendizaje. Acá hay estudiantes que nunca han entrado al semillero de investigación, algunos son nuevos en el programa de administración ambiental. Digamos que luego vamos a tener una reunión más específica, pero básicamente lo que queremos es generar aprendizaje, ¿cierto? Fomentar esa cultura investigativa en todos los estudiantes. ¿Por qué es importante fortalecer? Bueno, fortalecer el aprendizaje en temáticas específicas, hacer formación académica en investigación, desarrollo de propuestas de grado, participar en convocatorias, acceder a recursos, compartir experiencias entonces con otros estudiantes y docentes. Y siendo así, pues nace nuestro semillero. El semillero pues busca ese intercambio de conocimiento. Nosotros hacemos parte de un grupo de investigación que se llama CIAP, que a la vez hace parte del Centro de Investigación en Agricultura y Biotecnología CIAP, en el CIP de Dos Quebradas. Entonces, nosotros tenemos en el marco del semillero unas sesiones que se reconocen como sesiones de formación en temáticas específicas. Entonces, en el periodo 16.1 nosotros nos empezamos a reunir con los estudiantes y salieron algunas temáticas que queríamos trabajar, pero también otras que son de interés de nosotras como docentes y que queremos darles a conocer. En ese sentido, entonces, pues invitarlos a todos los que están acá y aún no hacen parte del semillero a que se vinculen a este semillero, ¿sí? A que puedan ir formando sus capacidades de investigación. La conferencia de hoy es un poco, pues, digamos, específica, pero sin embargo, acá decirle a nuestro invitado, pues, que nosotros tenemos acá estudiantes de diferentes programas como ingeniería ambiental, administración ambiental, ingeniería agroforestal, tecnología en saneamiento, o sea, hay diferentes programas. Decirles que la conferencia del día de hoy se denomina Bioprospección de bacterias con actividad lipolítica
para el uso de bioremediación de grasas presentes en aguas residuales de industrias lácticas. Entonces, digamos que involucra microbiología, involucra bioremediación, involucra todo lo que es pues, remoción de contaminantes, la parte de agroindustria. Entonces, es un tema bien interesante y nos la va a brindar el profesor Andrés Felipe Gil Rabe, quien es biólogo de la Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal UNISAR, maestro en ciencias de la Universidad Federal de Pelotas de Brasil y es docente investigador de la institución universitaria Visión de las Américas. Entonces, en este momento, pues yo voy a dejar de compartir mi pantalla. Perdón, hay un momento. Voy a dejar de compartir mi pantalla y le quisiera dar la palabra a la profesora Alejandra, quien directamente pues contactó al profesor para que nos cuente un poquito sobre dónde nace la idea de traer este tema al semillero. Bueno, Kelly, muchas gracias. Bueno, teniendo en cuenta que nosotros somos un semillero ambiental, ¿cierto? Y esto involucra todos los procesos, como bien se dice, ¿cierto? Todos los procesos, digamos, una rama muy grande de la parte ambiental, entonces decidimos que hiciéramos charlas que pudieran estar todos los estudiantes aquí interesados, ¿cierto? Como decía Kelly, vemos que tiene muchas áreas que a ustedes les pueden servir, no solamente, bueno, acá son estudiantes de las áreas ambientales, pero también tenemos estudiantes de la cadena agrícola, ¿cierto? De zootecnia también. Entonces nos parece importante que un tema como la bioprospección y la bioremediación es, es muy actual, ¿cierto? Y qué bueno pues que encontremos en nuestra región, ¿no? Un especialista en estos temas. Entonces, digamos que esa fue una de las razones para nosotros traer pues a este invitado. Entonces, pues, siendo así, le damos paso al profesor Felipe Gil para que pueda compartir su pantalla. Felipe, dinos, dinos si lo puedes hacer. Hola, hola, ya Listo. ve mi cámara, ¿cierto? Sí, ahí te estamos viendo y te estamos escuchando. Perfecto. Ah, ok, Aleja, me tienes que dar permiso o la persona que creó la Ah, reunión para poder presentar. creo que es Kelly que te dé permiso Ujú. para hacer la presentación. Tantos formalismos, Aleja, y me conoces desde... Sí, fue estudiante mío para que vean, por eso lo conozco. ¿Verdad? Bueno, Sí, profe, Me conoció bienvenido. súper Muchísimas chiquito. gracias por haber aceptado el espacio. Ya le estoy compartiendo No, la pantalla. listo, ahí dinos si se puede listo. compartir. ¿Ve? Ya le di el rol de Sí. moderador. A Listo. todos los que están conectados, les escribí por el chat si nos regalan de dónde nos acompañan y de qué programa académico pertenecen. Recuerden también que le pueden hacer muchas preguntas al profesor Andrés Felipe. Upa. Espera que me va a tocar reiniciar el Teams. Un momentito. Ah. No puede ser. Hemos tenido problemas técnicos, ¿cierto? Bueno, muchachos, no, pues mientras tanto pueden prender y contarnos de qué programas son. Si quieren, igual nos pueden ir diciendo. Frankie, Willington, Karen, Juan David, Bueno, y no todos Alixer. no todos pertenecen al semillero, ¿cierto? Qué Pues bueno tenemos tener. Franklin, es estudiante nuestro del semillero. El resto están cordialmente invitados al semillero. Bueno, ahí volvió Andrés Felipe. Volví. Ahora sí Listo. creo que ya me va a dejar Sí, compartir. nosotros Dale. te confirmamos. Exactamente. Ya se ve, Eso. ¿cierto? Me encanta. Sí, ahí ya se ve perfecto. Qué chévere, Felipe, que iniciaras contándonos un poquito Pipe, de pipe, pipe, de por tus, Dios. de tus líneas de investigación, de lo que No puede estás dar tanta haciendo, confianza porque entonces ¿cierto? ya lo invitamos mucho. Sí, después ya se vuelve parte del No, semillero. no, no, También no, no. estás invitado al semillero, claro, por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Ahorita voy a hacer la invitación con los míos también. Ah, bueno, sí, me parece muy chévere Epa, claro, esa obviamente, tengo que presentar a mis multi, muchachos, por Dios. sí, multidisciplinariedad. Bueno, pues te doy paso entonces Ok, para que nos entonces, cuentes. me escuchan bien y ven mi pantalla sin problema, ¿cierto?
Sí. Ok. Ah, voy a... Creo que ahí ya ven la pantalla completa, ¿cierto? Sí, no estoy viendo la pantalla de Teams, Sí, entonces si me señor, pueden por sí, favor avisar que todo bien. Ok. te está viendo bien. Los muchachos ven, Ah, muchachos. ¿Están viendo la pantalla y escuchando bien al profe? Igual si tienen Sí, sí, preguntas señora. pueden levantar la manito, ¿listo? ajá. Listo. O sea, la cuestión aquí es la siguiente, tipo, esto es virtual, sí, pero digamos que yo casi no doy este tipo de charlas así de manera virtual, así que tengan la total confianza de interrumpirme cuando lo deseen. Yo no los estoy viendo, así que sin ningún problema, ¿sabes? La idea es que sea algo más charradito, más tranquilito, así que no hay ningún problema si me interrumpen. Listo. Entonces, pues, no, muchísimas gracias por la presentación. Y muchas gracias también, obviamente, por la invitación para mostrarles un poquito de una línea. Siempre ha sido muy bonita. Realmente trabajar con microbiología ambiental es un trabajo muy bonito, que lastimosamente ya casi no trabajo en esa línea. Ya estoy más enfocado como en temas más de biología o de ciencia básica en general y algo más aplicado pues como a biología de la conservación. Entonces sí es una línea que no, ahí está como en stand-by, como para si llegan estudiantes pues que quieran trabajar con esta línea, súper bienvenidos. Pero pues ya les voy a mostrar más o menos como un poquito mi historia, ¿cierto? Entonces, pues como ya me habían presentado la profe Kelly, yo soy biólogo egresado de UNISARC. Ah, en en el último año de biología, me resultó hacer la práctica en Brasil, un año completo. Ahí trabajé, estuve en el laboratorio de microbiología ambiental de la Universidad Federal de Pelotas. Y pues una aventura que empezó de un año se terminó quedando en 3. Ahí seguí con la maestría. Y pues básicamente lo que trabajamos en el laboratorio de microbiología ambiental era bioprospección de bacterias. Entonces, principalmente con contaminantes, ya sea de industrias, de alimentos o en suelos agrícolas, ¿cierto? Digamos que mi línea principal, bueno, más bien con la que yo trabajé en ese entonces, fue con industrias de alimentos, principalmente o específicamente con industrias de lácteos, que justo cerca de la universidad había como una de las industrias de lácteos más grandes de Brasil, ¿cierto? Pero bueno, ah, después de ya pues, toda esta aventura de Brasil, me dediqué a la docencia y la investigación. Ahorita soy docente de la UAM, en la Facultad de Medicina Veterinaria, y ahí pues obviamente como que los enfoques de mis líneas de investigación han cambiado un poco. En este momento, junto con estudiantes de la UAM y con los estudiantes de UNISAR, estoy manejando unas líneas de investigación que se llama microorganismos asociados a fauna silvestre. Entonces, pues aquí les presento a mis muchachos. Específicamente, estos son los muchachos del semillero de investigación de biología molecular y microbiología de UNISARC, que pues como todo buen egresado, pues siempre va a ser voy a romantizar mucho la facultad de biología, ¿sabes? Como el programa de biología siempre ha sido como uno de mis amores y no, obviamente no los voy a dejar. Así que decidí, obviamente, sacar una línea de investigación en el programa de biología y pues básicamente estamos trabajando con microorganismos en fauna, dirigido principalmente a fauna silvestre, ¿cierto? Entonces más para evaluar ecología de microorganismos, salud poblacional de diferentes grupos taxonómicos. Digamos que aquí es como que retomé otra vez, siempre fui biólogo de laboratorio, pero aquí retomé una parte de campo que la verdad, como todo biólogo, no se puede perder. Entonces, la verdad, ha sido como una super experiencia y pues los muchachos realmente lo han disfrutado, yo lo he disfrutado yo creo que el doble, entonces, pues sí. En esta parte, pues, quiero invitarlos obviamente a participar también en las charlas y en las salidas académicas que tengo con los muchachos del semillero. Yo sé que es un poco muy biológico, entonces pues igual estamos abiertos pues como para cualquier estudiante de cualquier programa, sea ingeniería ambiental, administración, lo que sea, que realmente le guste la naturaleza y quiera participar en los proyectos y en las salidas, súper bienvenidos, ¿sabes? Aquí realmente más que estudiar algo
es de pasión, ¿sabes? De que te gustan los animales, te gusta ir a campo y te gusta realmente toda esta parte de microbiología y biología molecular, que es como la que yo trabajo. Listo. Entonces, pues como para no aburrirlos más con mi historia, pues a darle. Listo. Realmente, ¿de dónde nace esta idea de bioprospección de bacterias? Con actividad lipolítica. Ahorita más adelante les voy a contextualizar un poco sobre todas las características a nivel de estos tipos de bacterias que estoy estudiando por más de 3 años. En el laboratorio de microbiología ambiental, a cargo de, yo coloco el cursor. Perdón, Ahí pueden, Felipe, te sí, cuento antes de que sigas que tenemos estudiantes en este momento de zootecnia, bueno, biología, tenemos de un montón, agronomía, ¿cierto? de ingeniería agroforestal, de ingeniería ambiental. Así que pues decirles a todos que si de pronto tienen alguna duda de lo que está hablando el profe, pueden abrir sus micrófonos y preguntar. Muchísimas gracias por la intervención. Justo sí se lo está dejando pasar. Voy a tratar de no ser muy técnico en cuanto a términos biológicos, porque yo sé que pues aquí hay de todo, ¿cierto? Hay estudiantes de muchas carreras diferentes, que me imagino que para muchos hasta el nombre de bacteria lipolítica debe ser súper extraño. Entonces, igual, si no entienden súper bien, me pueden preguntar sin problema. Y ahí vamos sacando de a poquito. Igual la charla tampoco va a ser muy larga para no aburrirlos muchísimo, así que podemos empezar con esa parte. El proyecto realmente de bioprospección de bacterias nace de un megaproyecto que tenía la profesora Annelise en el laboratorio de microbiología ambiental sobre sacar subproductos para la industria, principalmente subproductos biológicos para industrias de alimentos, que ayudaran principalmente en la parte de remoción de contaminantes en las aguas residuales. Entonces, de ahí es donde empezamos todo el estudio de muchísimas bacterias, hongos también estuvimos trabajando. También se me olvidó decir que vivo cerca del aeropuerto, entonces posiblemente me calle cuando pase un avión porque si se escucha súper duro. Entonces, para que no se vayan a preocupar. Entonces, realmente de ahí nace toda esta parte del estudio de microorganismos. Para mí, un estudiante de octavo semestre de biología todavía seguía haciendo una cosa muy nueva, pero pues digamos que durante 3 años estuve como perfeccionando muchísimas cosas en cuanto a, en cuanto a diferentes temáticas en este tema de microbiología. Incluso, por ejemplo, hice la maestría en el programa de posgraduación en bioquímica y bioprospección. Realmente se trabajaban bastantes líneas en la parte de microbiología ambiental, en bioprospección de bacterias, también en farmacología se trabajaba bastante. La verdad es un programa muy completo, súper para las personas que, por ejemplo, quieran hacer prácticas o un posgrado, súper invitados a conocer el programa. Tengo los contactos, obviamente, para que puedan, no sé, irse a hacer una pasantía o si quieren de una ir a hacer maestría, súper bien, la verdad, súper recomendado el programa. Pero bueno, realmente, ¿de dónde nace toda esta parte de bioprospección? Nace realmente de la cantidad de procesos antropogénicos que están dañando como tal el ambiente, ¿cierto? Entonces, toda la parte industrial, toda la parte agrícola o agropecuaria en general, ¿cierto? Son procesos antropogénicos que han venido deteriorando muchas condiciones a nivel mundial, ¿cierto? Y ligado a eso principalmente al tema que a mí me corresponde, en el aumento de aguas residuales con muchísimas cargas de contaminantes, ya sea contaminantes orgánicos, principalmente que proviene de industrias de alimentos, ya sean grasas, o contaminantes inorgánicos, como por ejemplo metales pesados, que son súper difíciles de remover de ambiente. Entonces, digamos que de ahí nace como la iniciativa de trabajar con la parte de bioprospección, ¿cierto? De realmente, ok, tenemos ambientes contaminados, pero sabemos que en estos ambientes podemos encontrar vida, ¿cierto? Como por ejemplo bacterias, que es como la línea que a mí realmente las bacterias me apasionan muchísimo. Entonces, ¿cuáles son estas características que tienen estas bacterias y que nos ayuden realmente a remediar como tal esta problemática tan grande que tenemos a nivel mundial, ¿cierto? Entonces, vuelvo y repito, pues para ser un poquito más específicos, hablando de aguas residuales de industrias de alimentos,
lo principal sería materia orgánica. Entonces, en la parte de bioprospección, ¿qué queremos? ¿Cierto? Encontrar microorganismos específicos para degradar materia orgánica. Entonces, claro, hay diferentes como metodologías para evaluar si un microorganismo es eficiente, y ahorita voy a hablar como de las características que en cuanto a la temática, uno que trabaja en este ambiente, como cuáles son las características que tiene que tener una bacteria o un microorganismo en general para poder ser utilizado posteriormente en ambientes contaminados, ¿cierto? De ahí viene entonces, de bioprospección, salió un tema súper bonito de trabajar que se llama bioremediación, que realmente hay como dos maneras de trabajar bioremediación. Yo he trabajado las dos, que es básicamente bioremediación se define como la utilización de microorganismos para remediar algún tipo de contaminante, ya sea un contaminante orgánico o un contaminante inorgánico, ¿cierto? Bioremediación se puede hacer de dos formas, que es in situ, ya sea tú tienes microorganismos, tú aíslas microorganismos propios del ambiente contaminado y vuelves a adicionarlos, ¿sabes? Al medio. Adicionas también agentes estimulantes como nutrientes para que los microorganismos puedan crecer con facilidad y puedan remediar la carga contaminante pues, que tenga, o específica que tenga ese tipo de ambiente. O ex situ, que también es bien interesante porque, pues, por ejemplo, si estamos trabajando con aguas residuales, sería básicamente la colecta de aguas residuales. Posteriormente, esa agua residual se llevaría al ambiente, se llevaría al laboratorio, perdón, y se hace toda la parte del análisis, ¿cierto? A mí ex situ me gusta muchísimo porque también se trabaja mucha parte del laboratorio. Es más o menos así, ¿sabes? En la parte in situ, pues obviamente trabajas netamente en el ambiente y ex situ llevas material para el laboratorio, ya sea agua o suelo contaminado. Entonces, muchísimo, es muy chévere porque tú, por ejemplo, en la bioremediación ex situ, puedes llevar suelo o agua, ¿cierto? Y hacer toda la parte de análisis de qué tan contaminado se encuentra ese ambiente. Y a partir de ahí, ir trabajando en la parte de microorganismos que nos puedan ayudar, que sean eficientes, pues, para remediar X contaminante. Pipe, una pregunta acá. Dímelo. Estudiante también, ¿cierto? Porque yo este tema pues no lo manejo, pero sí me parece interesante lo que cuentas en cuanto a métodos de muestreo, ¿cierto? La parte de bioremediación in situ es llevar prácticamente un laboratorio portátil. Sí, literal, es llevar el laboratorio. Entonces, igual son estudios de varios días, porque generalmente, Ujú. como que a pesar de que sea como in situ, o sea, hay cosas que definitivamente tienes que hacer en laboratorio, ¿sabes? Pero en la parte de ex situ, digamos que tú no modificas tanto el ambiente, ¿sabes? Porque, por ejemplo, cuando estamos haciendo bioremediación a gran escala, pues no son, por ejemplo, paladitas por ejemplo, en este caso que es suelo contaminado con hidrocarburos, sino realmente volquetadas de suelo. Entonces, digamos que hay por las dos, digamos que depende del nivel de contaminación que tenga el ambiente, uno como que ya dirige su estrategia, ¿sabes? Entonces, sí, generalmente en la parte in situ son microorganismos propios, ¿sabes? Muy común generalmente in situ, más bien que de aislar microorganismos y saber qué hay, de una colocarle como nutrientes para que los microorganismos se reproduzcan y Ujú. produzcan biomasa, ¿sabes? Y pues Sí. obviamente, entre más biomasa de microorganismos que están en estos ambientes, más remoción va a haber. Listo, muchas gracias. Entonces, si no, gracias Listo. a ti, Aleja. Por otro lado, pues, que no es mi fuerte, yo soy malísimo con plantas. Incluso perdí botánica uno en la universidad, entonces ya sabrán que soy súper malo en plantas. Pero una parte que también es muy interesante dentro de todos estos temas de remediación de ambientes contaminados, las plantas también son utilizadas en la parte de remediación con diferentes tipos de contaminantes y tienen diferentes tipos de características, ¿sabes? También tienes que escoger una planta que sea eficiente, como una de las características, por ejemplo, de una planta que yo vaya a utilizar para remediar algún tipo son muy utilizadas para descontaminar ambientes con altas cargas de metales pesados. Por ejemplo, una planta que crezca rápido, ¿sabes? Entre más biomasa cree, más porcentaje de remoción del contaminante va a tener.
Entonces, pues aquí no me quiero detallar mucho porque realmente no soy muy experto, yo soy más experto en la parte de bioremediación que es con microorganismos, entonces no voy a continuar, pero quería mostrarles como para que supieran que también hay como otra línea bien interesante para la parte, en la parte pues de con plantas, para quien, a quien le guste plantas y no sé. Entonces, entrando un poquito a detalle, con las características que necesitamos, que son características muy importantes para escoger un microorganismo que sea eficiente para remediar, para la remoción de un contaminante, digamos que yo quise dividirla como en cuatro fundamentales. La primera sería fundamental en la parte de laboratorio, que es que sea un microorganismo de fácil aislamiento e identificación. Entonces, yo que he trabajado con microorganismos que, por ejemplo, tú tomas la muestra, lo siembras en medios de cultivo, ¿sabes? Y que crecen de un día para otro, esos microorganismos son súper buenos para trabajar. Pero también he trabajado con microorganismos que en medios súper comunes, como por ejemplo un agar nutritivo, ¿cierto? Que es básicamente un medio de cultivo para microorganismos rico en nutrientes, por eso se llama agar nutritivo, se demoran hasta una semana en crecer. Entonces, fundamental en esta parte de escoger un microorganismo que sea eficiente en cuanto a bioremediación es que sea de fácil aislamiento e identificación y que obviamente produzca biomasa con facilidad. O sea, en muy pocos días crezca suficiente. Pipe, una pregunta. Ay, aquí Dímelo. la preguntona. A usted. Em, o sea, me Ay, parece la profe se volvió estudiante. Ah, fue madre. sí, me parece súper interesante, ¿cierto? Y a eso iba mi pregunta cuando empezaste a explicar cómo se escogen esos microorganismos, ¿cierto? Entonces, ustedes, ¿cómo con anterioridad, por ejemplo, bueno, ustedes escogen el sitio donde saben que hay ciertos contaminantes, ¿cierto? Y con Sí, base sí. en ese sitio, ustedes pueden saber qué bacterias potencialmente pueden estar en ese ambiente y pueden tener un potencial efecto, bueno, bioremediador o como se llame, o cómo hacen como este estudio, ¿cierto? Lo pregunto desde mi experiencia porque pues trabajando en la parte ecológica, uno lo que hace al principio es levantar una línea base, saber lo que hay en el sitio, pero es una Sí, cosa muy sí. diferente trabajar con macro, a cosas macro a micro. Entonces, sí, sí me gustaría que nos detalles un No, poquito eso. Alejita, mira que con microorganismos, con bacterias principalmente, en eso sí, que es lo con lo que yo he trabajado. Hazte cuenta que yo puedo como hacer lo mismo, tipo como el transecto, donde yo voy a tomar mis muestras. Por ejemplo, aquí en Santa Rosa hay una empresa de cortimbres, ¿sabes? Es muy común que utilicen cromo hexavalente en la parte de producción de cueros, ¿sabes? Entonces, muy común que en las aguas residuales de ellos pueda encontrar cromo, ¿sabes? Eso yo podría saber como el tipo de contaminante, pero saber de por sí ya como qué microorganismos podría encontrar, eso sí es un poco difícil, ¿sabes? Eso es un Ya análisis de ver que es el que es un laboratorio. cultivo y Ajá, hacerle exacto. Y pues todos hace los cuenta, procesos. ajá, exacto. Yo en una muestra voy a tener una carga microbiana muy alta, entonces yo tengo que empezar a filtrar. ¿Sabes? Porque yo ahí puedo, en una sola, yo pongo a sembrar una muestra, la diluyo, primero la diluyo, perdón, y después la siembro. Y obviamente yo voy a encontrar mucha cantidad de muchos microorganismos que a priori yo no sabría decirte de tipo, yo solamente podría decirte, los pongo a sembrar, hago una coloración de gran y sé que son gran positivos o gran negativos, ¿sabes? Sí, Y ahí empieza toda la parte como el triaje ya. microbiológico, que es Perdón, toda la parte. Andrés. Sí, Básicamente lo que tú estás diciendo, pues porque sé que algunos son de primeros semestres, es nosotros encontramos o conocemos dónde existen ciertos contaminantes en el ambiente, ¿cierto? Y digamos que hay zonas que han tenido contaminación persistente por mucho tiempo, ¿cierto? ajá, Caso hidrocarburos, por ejemplo, o lo que tú mencionabas ahorita de las curtiembres. Y básicamente es como tratar de evaluar cómo ha sido ese potencial remediador en el medio, ¿cierto? Natural. Entonces, para eso vamos a la zona y tratamos de identificar qué microorganismos están actuando en remediar esa situación o de, digamos, de actuar en ese contaminante para
disminuir esa contaminación en diferentes procesos como los que tú mencionabas ahorita en la planta, ¿cierto? Entonces, Ajá. ya posterior a eso, lo que se hace es a través del laboratorio, pues yo no soy la experta tampoco, pero estoy pensando No, está bien. como en los Aquí estudiantes, aprendemos todos. básicamente Así es. estoy recordando mi maestría. Entonces, básicamente lo que hacemos es llevar eso al laboratorio y tratar de identificar qué microorganismos están actuando en ese contaminante. Entonces, pueden haber diferentes procesos biológicos o químicos, como los que pasa con el cromo, ¿cierto? Que básicamente lo que nosotros necesitamos conocer es cuáles son esas rutas de degradación y posteriormente, pues, tratar de reproducir más esos microorganismos para que apoyen en esos procesos de descontaminación, por así decir. Como en unas Exacto. palabras más coloquiales. Sí, exacto. Entonces, pues, normalmente, por ejemplo, en la parte de biorremediación, ah, muestra que vayas a llevar para el laboratorio para el posteriormente análisis, generalmente, pues, hombre, microorganismos hay en todo lado, ¿sabes? Y en muchísimas cantidades. Incluso nosotros hay más células de bacterias que propias en nuestro organismo. O sea, a este punto llegamos, estamos invadidos de bacterias. Entonces, básicamente esas muestras, yo tengo que ponerlas o sea, ponerlas a crecer esos microorganismos que tengo ahí, ¿cierto? E irlos filtrando. Ahorita igual incluso les voy a mostrar bien como cada uno de los pasos que yo hice en la parte de la maestría, y ahí se van a dar cuenta como más o menos primero hago esto y luego otro, y ahí sí ya, pum, escojo el microorganismo que me va a ayudar a remediar el ambiente. Entonces, ahorita más adelante con los experimentos que les voy a mostrar, ahí ya como que va a quedar un poquito más claro toda esta parte del por qué se tiene que tener, porque al escoger un microorganismo tiene que tener todas estas características que estamos viendo acá, ¿cierto? Entonces, bueno, continuando, muchísimas gracias por la intervención. Lo primero es que sea de fácil aislamiento e identificación, porque muchos microorganismos no crecen tan fácil en medios de cultivo y pues obviamente a la hora de remediar un ambiente necesitas alta biomasa de microorganismos que tengan obviamente un efecto benéfico a la hora de remediar un ambiente, ¿cierto? Principal, y es un tema que obviamente no quisiera dejar atrás, que es la presencia de bacterias multiresistentes. Más adelante les voy a explicar un poquitín sobre esto, que es básicamente bacterias que normalmente una bacteria, incluso en un ambiente que no ha sido modificado por el hombre, o sea, no tiene ningún tipo de proceso antropogénico, las bacterias tienen la capacidad de resistir por naturaleza diferentes tipos de concentraciones de antibióticos. Es decir, por ejemplo, tú te enfermas con una bacteria multiresistente, ¿cierto? Una bacteria que tiene la capacidad de resistir a diferentes familias de antibióticos. Entonces, a la hora si tú te enfermas con este tipo de bacteria, tú te vas para el hospital y pues el tratamiento contra una infección bacteriana, ¿cuál es? Antibiótico. Pero esta bacteria resiste el antibiótico, entonces básicamente casi es muy complejo un tratamiento con una infección bacteriana de este tipo, ¿sabes? Entonces, para no empeorar la cosa, porque las bacterias tienen muchos mecanismos por los cuales se pueden volver resistentes, una de las características importantes es que si yo voy a inocular un ambiente con alta carga de microorganismos, pues por lo menos que no sean una de este tipo, con este tipo de características, y obviamente que no sea patogénico, ¿cierto? Porque pues obviamente eso empeoraría más que remediar un ambiente con un contaminante. Listo, entre comillas yo podría decir, limpié el ambiente, pero ese ambiente literal está lleno de microorganismos que son patógenos, ya sea para animales o para humanos, ¿sabes? Entonces básicamente no estaría haciendo nada. Y digamos que lo principal en términos de biorremediación es obviamente que el microorganismo que yo escoja utilizar para remediar un ambiente tenga la capacidad de alta degradación del contaminante, ¿cierto? No me sirve un microorganismo que me remedie, tuvo un porcentaje de remoción del 10%. No, estamos hablando de microorganismos que tienen la capacidad de remediar 80, 90, 95% del contaminante en un ambiente, ¿sabes? Entonces son características muy importantes que básicamente esto es como toda la línea que se debe tener en cuenta en cuanto a bioprospección de bacterias. Bioprospección en términos de que
a la hora de escoger un microorganismo para utilizarlo en un ambiente, para remediar contaminantes de un ambiente, debo tener en cuenta todos esos tipos de características, porque no sería básicamente lo mismo que decir que sale más caro la cura que la enfermedad, ¿sabes? Entonces, bien importante esa parte de las características. Entonces, aquí poquito a poquito les voy a ir explicando más o menos cómo es toda esta parte de cómo aíslo, identifico microorganismos, cómo evalúo la parte de si una bacteria es multiresistente o no, y cómo evalúo si una bacteria es degrada o remueve, perdón, altas cantidades de contaminante. Entonces, en la parte voy a hablar acá ya muy específico de con lo que yo trabajé, listo, en la parte de este proyecto de bacterias de actividad política, listo. Trabajé, hay varias maneras de hacer identificación bacteriana, ¿cierto? La primera es básicamente a través de medios de cultivo convencionales. Los medios de cultivo son básicamente lo que, o lo que coloquialmente conocemos en laboratorio como las gelatinas, listo, donde yo pongo a crecer los microorganismos. Cada medio de cultivo obviamente tiene una característica a nivel bioquímico, ¿sabes? Entonces ahí empieza toda la parte de identificación. Sin embargo, eso es un proceso ya yo creo que ya dejado de lado porque realmente gastas mucho material en laboratorio y es extremadamente lento. O sea, yo podría identificar por lo menos en 15 días, trabajando 15 días en laboratorio, podría identificar hasta género una bacteria, ¿sabes? Pero pues obviamente las tecnologías avanzan y evolucionan, y pues obviamente ya lo que antes en 15 días se demoraba uno en identificar una bacteria, pues ya ahorita lo puedo hacer de un día para otro o hasta en el mismo día. ¿Listo? Entonces yo, por ejemplo, trabajé con una maquinita bien interesante que se llama Vitek, que es utilizada para dos fines principales. La primera es identificación bacteriana y otra es evaluar el perfil de susceptibilidad frente a antibióticos. Básicamente, este perfil de susceptibilidad, que más adelante se los voy a explicar bien a detalle, es saber a cuáles antibióticos las bacterias sí pueden resistir. ¿Listo? Entonces, de manera muy general, de manera muy reducida, esta maquinita básicamente lo que hace es evaluar las bacterias a través de 66 test bioquímicos. ¿Listo? 64 características bioquímicas y ahí hace toda la parte de identificación. Básicamente es como positivo o negativo hacia un tipo de enzima específica a nivel bioquímico, ¿sabes? Y aquí podemos llegar hasta género, muy difícilmente llega hasta género, pero pues hasta especie todo súper bien. Con la maquinita se trabaja súper bien. Y en cuanto el perfil de susceptibilidad, el Vitek trabaja con antibiograma, que es básicamente el nombre de la técnica para evaluar si un microorganismo es resistente o no a un antibiótico. Evalúa 32 antibióticos en diferentes concentraciones. Los antibióticos están divididos por familias y obviamente hay antibióticos de nueva generación y todo. Entonces está súper bien eh, descrita este tipo de equipo para trabajar en laboratorio. Y es súper chévere porque básicamente yo hice incluso las dos comparaciones. Trabajé toda la parte convencional, o sea, de identificación convencional de microorganismos, que fue en 15 días, 3 semanas. Con este equipo lo hice en 12 horas. En 12 horas pude evaluar todas las cepas de microorganismos que tenía. Entonces, súper bien. Entonces, me redujo el trabajo básicamente casi de un mes. Entonces, ya obviamente la tecnología ayuda muchísimo. Ahora, con lo que yo ya trabajo, pues ya pasé toda esta parte de análisis, de identificación de microorganismos a nivel bioquímico. Ya ahorita trabajo toda la parte de biología molecular, que es más chévere, súper más sencilla, solo que pues obviamente trabajar con biología molecular es caro. Y pues todos sabemos los problemas a nivel de recursos que tenemos en los semilleros, en los grupos de investigación. Así que eso es unas parcerías que tenemos que hacer ahí entre la Autónoma y la UNAD, pues si quieren, para trabajar con esta parte de microorganismos. Sí, claro que sí. Entonces, entonces, ok, dentro de esa parte de mi proyecto, trabajé con ese equipo y realmente funcionó todo súper bien. Todo súper bien. Pude llegar hasta identificación de especie de bacteria.
y pude evaluar realmente si mis bacterias, las bacterias que había aislado, fueran resistentes o no a los antibióticos. Entonces, importantísimo esta parte del perfil de susceptibilidad a antibióticos. Súper, súper importante. Hay varios temas como que tocar que son bien importantes, no solamente a nivel ambiental, sino a nivel de salud pública. Entonces, pues aquí les traje como un pequeño resumen del por qué trabaja, porque en bioremediación obligatoriamente tienes que evaluar multiresistencia en bacterias, ¿cierto? Entonces, obviamente vemos acá esta parte es como la parte de problemática, y es que obviamente desde el descubrimiento de la penicilina se ha ido aumentando el uso, incluso el uso erróneo de los antibióticos, ¿cierto? A nivel del sistema de salud. Entonces, como consejo, primero, nunca se automedique. Tienen una infección, vayan al médico. Yo sé que es un poco difícil con el sistema de salud que tenemos, pero por favor, nunca tomen antibióticos. Por ejemplo, algo con pandemia que salió fue como tipo, hombre, era una infección viral. Y el antibiótico solamente destruye bacterias, no destruye un virus. Y tuve muchos casos de personas automedicándose con antibióticos para curarse el COVID, cuando no tenían nada que ver, o sea, ahí no iba a hacer nada, ¿sabes? Entonces, súper fundamental. Esto es como un consejo que yo siempre he dado y es nunca se automedique y tómate, si te medican antibiótico, tómatelo en el tiempo y en la receta pues que te la da el médico, ¿cierto? Y por otro lado, el descarte errado de los antibióticos. Entonces, por ejemplo, muy normal, en ambientes clínicos se usa mucho antibiótico en esas ampollitas de cristal, ¿sabes? ¿Qué es lo que hacen los médicos? Y eso, digamos que ya ha mejorado mucho, la verdad. Pero, por ejemplo, generalmente en esas ampollas, si se hace un descarte errado de estas ampollas, normalmente quedan trazas de antibiótico. ¿Listo? Una cantidades absurdamente ridículas, muy, muy, muy pequeñitas. Sin embargo, si ustedes se ponen a pensar anualmente cuánto antibiótico, cuánta traza de ese antibiótico se puede quedar en aguas residuales de ambientes clínicos, pues va a ser muchísima, ¿cierto? Y fundamental entender es que una bacteria viviendo en un ambiente con presencia de antibiótico es una bacteria que eventualmente a través del tiempo se va a volver resistente a ese antibiótico, porque las bacterias tienen la capacidad de evolucionar más rápido, de poderse incluso entre ellas compartirse este tipo. Por ejemplo, una bacteria que está conviviendo con otra en un ambiente, si una de estas es resistente, puede compartirle esa resistencia a la otra. Entonces ahí empezamos como todo un proceso, una problemática bastante grande. Incluso, pues las personas que trabajamos con bacterias sabemos que, por ejemplo, si hay una pandemia con una bacteria multiresistente, ahí ya no hay nada que hacer. O sea, ya es muy, 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 muy complejo. ¿Listo? Entonces, claro, pues en términos de salud pública, la presencia de bacterias resistiendo antibióticos tan comunes como, por ejemplo, la penicilina, ¿sabes? De los primeros, el primer antibiótico que se descubrió. Y hay bacterias que resisten penicilina. Entonces, es muy complejo esa parte, ¿sabes? Y pues en términos de salud pública, importantísimo procurar nuevas estrategias, nuevas alternativas, como por ejemplo péptidos antimicrobianos, pero bueno, en eso no va a entrar mucho a detalle porque ya es un poco muy, muy técnico, la verdad. Entonces, sí. Y pues obviamente en el ambiente, partamos de que en el ambiente, si como el ejemplo que les acabé de decir, en un ambiente que ni siquiera ha sido modificado por el hombre, naturalmente podemos encontrar bacterias con la capacidad de resistir antibióticos. Pues obviamente es un tema muy importante en cuanto a bioremediación, ¿sabes? De trabajar con bacterias que no tengan este tipo de características. Y lo que les explicaba ahorita, de que cómo una bacteria puede transferirle esa capacidad o esa resistencia a antibiótico a otra, es un proceso que se llama transferencia horizontal. Listo, es un poquito más técnico, ¿sabes? Y pues lo que se ha visto, y digamos que es una de las problemáticas también en cuanto a bioremediación, es que ya se ha visto en ambientes, por ejemplo, industriales, en aguas residuales de industrias, en aguas residuales de hospitalarias, ya se ha visto la presencia de bacterias multiresistentes. Entonces, es una problemática grandísima, grandísima que se tiene en cuanto a este tipo de bacterias.
de estas características que tienen estas bacterias. Entonces, más que asustarlos, es básicamente mostrarles como una línea bien interesante que a mí me fascina, esta parte de multiresistencia y de los mecanismos. Incluso aquí tengo como una, pero pues obviamente no lo voy a explicar porque es un poco, es muy técnica, pero básicamente aquí yo voy a compartir la presentación. Esta es como una grafiquita que encontré súper interesante con todos los mecanismos que tienen las bacterias para poder resistir estos antibióticos, pero pues no me voy a centrar acá. Y por último, en toda la parte es, hombre, listo. Tengo una bacteria que aíslo fácilmente y crece súper rápido. Listo. Y es una bacteria que no es multiresistente. Súper. Ahí ya pasé los dos primeros filtros. Obviamente que no es patogénica. Faltaría el último, que sería toda la parte de degradación del contaminante. ¿Cierto? En este caso particular, voy a centrarme en lo que yo trabajé, que fue básicamente con grasas. Las industrias de lácteos, generalmente en las aguas residuales, en las plantas de tratamiento de aguas residuales, tienen muchos problemas con grasas. ¿Listo? Que es un subproducto pues, de la producción como tal de la leche. ¿Listo? Entonces, vamos a centrarnos netamente en bacterias que degradan grasas. ¿Listo? Entonces, para entender un poco esta parte de cómo así que bacterias que degradan grasas, pues bueno, ¿cuál es la característica que tienen que tener estas bacterias? Fundamental es que tienen que degradar, ve que tienen que producir, ¿cierto? O tener la capacidad de producir enzimas lipasas. ¿Listo? Las enzimas lipasas, pues obviamente pertenecen al grupo de las hidrolasas y obviamente lo que hacen es básicamente la degradación o hidrólisis, sería como el nombre técnico, de los triacilglicéridos. ¿Listo? Que es básicamente la forma en la que se encuentran las grasas normalmente almacenadas, por ejemplo, en el tejido adiposo de nosotros, en mamíferos, por ejemplo. Entonces, básicamente lo que hace la enzima es un triacilglicérido como tal, está compuesto por 3 ácidos grasos y una molécula de glicerol. ¿Listo? Básicamente lo que hace la enzima es empezar a degradar todos esos enlaces éster que unen el glicerol con los ácidos grasos. ¿Listo? Entonces, esa es como tal la función de la lipasa. Entonces, obviamente es muchísimo más fácil eh, remover esta parte de grasa, de ácidos grasos libres, ¿cierto? A tirar triglicéridos completos, porque son moléculas muy estables. ¿Listo? Entonces, esta como tal es la función de las enzimas lipasas. Y esta es la característica que yo tengo que tener en cuenta para escoger un microorganismo, caso específico una bacteria, para degradar grasas de aguas residuales de industrias de lácteos. ¿Listo? Entonces, primera característica, que tenga la capacidad de producir enzimas, ¿cierto? Incluso ahorita leyendo un poco antes de la presentación, las enzimas lipasas, lo que yo puedo hacer es como aislar la enzima de la bacteria y un subproducto enzimático, ¿cierto? Como por ejemplo, que son utilizados en muchas líneas industriales, como en la producción de textiles, en la producción de lácteos, también súper importantes. Los detergentes ya vienen con enzimas, incluso muchos, no sé, el detergente como FAB, ya viene con enzimas lipasas dentro de su... Perdón, dentro de su empaque. Y obviamente en la parte de industrias de alimentos. Entonces, súper importante estos tipos de enzimas en la industria. Y pues obviamente ligándola a la parte de bioremediación, súper importantes para la degradación de ambientes con presencia de grasas. Entonces, aquí ya básicamente les voy a hablar sobre todas estas características que vimos, ¿cierto? Como todo este paso a paso que se tiene que tener en cuenta es básicamente lo que yo hice en mi trabajo de maestría, como ya para finalizar, ya casi ya voy a terminar la presentación. Básicamente lo que hice yo es, lo que hicimos en el laboratorio, obviamente es un trabajo de laboratorio, no propio, fue tomar muestras de aguas residuales de esta industria de lácteos, listo, que se llama Cosulachi, se llama, de las empresas más grandes como el homólogo de Colanta aquí en Colombia. Y todas estas muestras nos las llevamos para el laboratorio y empezamos todo el análisis de microorganismos. ¿Listo? Entonces, como yo les había dicho, utiliza el BioTech como tipo principal para la identificación de bacterias.
Entonces, esa parte de que uno va a encontrar muchos microorganismos, eso es un poco ambiguo, porque dentro de la misma muestra, incluso de todas las interacciones entre comunidades bacterianas, pues obviamente hay toda esta parte de que unos microorganismos tienen la capacidad de crecer más en X ambiente, ¿sabes? Entonces, en esta tablita que vemos acá, vemos los tres, solamente alcancé a identificar tres tipos de microorganismos de enterobacterias, que son bacterias entéricas muy comunes en sistema digestivo en mamíferos, ¿listo? Que son del género Klebsiella, Serratia y, no, sí, Klebsiella pneumoniae, Serratia marcensis y Klebsiella oxytoca, ¿listo? Que son esos tres tipos de microorganismos que encontré. Y pues básicamente lo que hace uno es como hacer un cepario, que es como un banco de bacterias en tu laboratorio, ¿sabes? Entonces yo alcancé a identificar 24 bacterias y esas 24 bacterias las analicé para todos los experimentos. ¿Listo? A ver, de esas 24 bacterias, incluso, eso es súper, súper común, de que incluso bacterias que son de la misma especie, ¿sabes? Son exactamente la misma bacteria. Una puede ser mejor que la otra en cuanto a remoción. Entonces, por eso, uno a partir del aislamiento empieza a trabajarlos por separadito, ¿sabes? Cada una independiente. O sea, a cada uno, por ejemplo, si voy a evaluar si produce enzimas lipasas, entonces a cada una de estas le evalúo si produce estos tipos de enzimas. Obviamente, a cada una de estas las evalué en términos de perfil de susceptibilidad a antibióticos. ¿Listo? Entonces, aquí lo que vemos es, básicamente solo les quise colocar los resultados donde aparecían las bacterias resistentes a diferentes tipos de antibióticos. Por este lado estamos súper bien, ¿listo? Porque pues realmente de los 32 antibióticos diferentes, incluso hay mezclas de antibióticos en diferentes concentraciones. Esa fue como el resultado que tuve, ¿sabes? Que no está tan mal, está súper bien. Normalmente, incluso creo que de las naturales, o sea, cuando uno evalúa bacterias en un ambiente que no ha sido intervenido por el hombre, muy común encontrar bacterias resistentes a ampicilina, que es un antibiótico de la familia de las penicilinas. Entonces, muy, muy, muy común, ¿sabes? Entonces, digamos que aquí, por lo menos en cuanto a identificación, chulito, todo ok. Y en cuanto a si las bacterias son multiresistentes o no, todo súper ok. ¿Listo? Porque por este lado, pues no está tan fea la cosa. ¿Listo? O sea, digamos que mis microorganismos pasan el filtro. Lo ideal, obviamente, sería que no encontrase ningún tipo de resistencia. Muy difícilmente voy a encontrar eso en un ambiente. Una bacteria que realmente no sea como, que no sea resistente por lo menos a un antibiótico, por lo menos a uno sí va a ser resistente. Eso, o al menos yo que he trabajado tanto con eso, ha sido como el común denominador. Entonces, digamos que por este lado, todo, toda la parte de laboratorio, toda la parte de saber que si, que si pude identificar las bacterias y si son multiresistentes, pues súper ok. Digamos que por ese lado todo súper bien. Entonces, de aquí sigue toda la parte de, hombre, ya evalué identificación bacteriana y evalué si son resistentes, si son multiresistentes o no. Si pasan esos dos filtros, continúo, ¿cierto? Lo primero es evaluar actividad metabólica. ¿Listo? La actividad metabólica básicamente se reduce en si una célula, ¿cierto? En este caso, estas bacterias sí tienen la capacidad de oxidar moléculas. ¿Listo? O sea, si tienen la capacidad de degradar, no sé, yo pongo a la bacteria a crecer con una fuente de carbono específica, como por ejemplo glucosa, ¿cierto? Que es como la molécula orgánica más común en términos de obtención de energía. Si realmente tienen actividad metabólica o no. ¿Listo? Y pues metabólica alta, ¿no? O sea, de que realmente son muy activas en cuanto a degradación de compuestos. ¿Listo? Entonces, aquí es un test con trifeniltetrazolio, que básicamente lo que hace este componente es, como le digo, no, de manera mucho más fácil. Bueno, bioquímica de coquito, no sé si recuerden, o bueno, de pronto los de primero no, el ciclo de Krebs, ¿sabes?
Entonces, el C-trifeniltetrazolio, básicamente una de las enzimas que se llama succinato hidrogenasa, que es una de las enzimas importantes dentro del ciclo de Krebs para la formación de transportadores activos de electrones. No sé si estoy siendo muy técnico, la verdad, porque es un poco difícil esta parte de bioquímica. Básicamente, este trifeniltetrazolio, en presencia de esta enzima, cambia de coloración, ¿sabes? De transparente, porque es un compuesto incoloro, a rojo. Entonces, cuando hay cambio de coloración en estas cepas, ¿sabes? Yo puedo decir que mi bacteria es altamente, tiene una alta actividad metabólica. Entonces, de 24 bacterias, si ustedes pueden observar, solamente me puedo quedar con estas que tenemos acá. De ahí, obviamente, es súper difícil trabajar con bioremediación, porque no es que todos los microorganismos que yo aísle de ese ambiente, todos me van a servir, ¿sabes? Aquí ya empieza a filtrar un montón. Entonces, básicamente con este test, yo evalúo si mi bacteria realmente tiene una actividad metabólica alta, ¿cierto? Esto yo lo puedo traducir en que tiene una alta actividad de remoción de algo, ¿sabes? Lo que yo evalúo ahorita, ¿cierto? Es, hombre, pues yo estoy trabajando con aguas residuales con altas cantidades de grasas, ¿cierto? Yo necesito evaluar mis bacterias en cuanto a remoción de grasas, ¿cierto? Entonces, acá empieza toda la parte chévere. Y es que uno de los componentes principales, listo, en cuanto a la degradación de grasas en aguas residuales de industrias de lácteos, listo, es si las bacterias tienen la capacidad de, ¿cómo decirlo? Como de disolver un poco el aceite, ¿sabes? ¿Ves que el aceite, obviamente las grasas son hidrofóbicas, ¿cierto? Incluso cuando tú pones aceite y agua, pues obviamente se generan estas dos fases. Básicamente lo que nosotros queremos es que las bacterias tengan la capacidad de producir un tipo de molécula que se llaman biosurfactantes, estos de aquí, los biosurfactantes. Entonces, este biosurfactante básicamente lo que hace es romper la tensión superficial del agua, ¿listo? Y permitir que el aceite se pueda, entre comillas, disolver con el agua. Listo, entonces, súper importante porque si el aceite se puede disolver, entre comillas, en agua, va a ser muchísimo más fácil para las bacterias poder tener contacto con el surfactante. Perdón, Felipe, Jané Cubillos tiene levantada la mano. Ok, perfecto. Hola, qué pena, quería hacer una consulta porque digamos que frente a lo que nos está explicando, me estoy dando cuenta que casi para la identificación y conocimiento del proceso metabólico de cada una de estas bacterias, pues se requieren hacer casi que trabajos individuales para cada uno de ellos. Yo sé Sí. que en este momento, obviamente con las técnicas de biología molecular y la sómica se puede llegar un poquito más rápido a eso. Entonces no sé, pues digamos que qué facilidad o qué posibilidad hay de incorporar como este tipo de técnicas, no sé, metabolómica o proteómica o metagenómica o todo este tipo de conceptos frente a este tipo de investigaciones y pues también qué tan factible es como para nosotros en nuestro contexto llegar a la aplicación de ese tipo de métodos. Sí, justo de eso quería hablar al final de la presentación. Ya casi voy a terminar, me faltan unas 2, 3 diapositivas nada más. Pero para contextualizarte un poco, claro, todo esto, digamos que en muchos experimentos a nivel de laboratorio, y además de que ¿cómo se diga? Tú lo evalúes a nivel de, por ejemplo, de metabolómica, ¿sabes? Tú tienes que obligatoriamente hacerlo en laboratorio, porque no necesariamente, y ahí vienen muchos conceptos a nivel de biología molecular bien interesantes, y es que, por ejemplo, tipo, en metabolómica yo evalúo, o más bien, incluso más específico, en transcriptómica, yo puedo evaluar genes que que codifiquen para enzimas a nivel de, por ejemplo, de metabolismo de lípidos, ¿cierto? Que puedan estar activos, ¿cierto? Pero yo solamente puedo evaluar esos genes cuando el microorganismo esté realizando la actividad, ¿sabes? Entonces, ¿yo cómo podría evaluar si realmente la bacteria
ok, no, perdón. Con la transcriptómica, entonces yo evalúo si los genes están activos, por decirlo de esa manera, pero pues obligatoriamente yo tengo que llevarlo al laboratorio para realmente verificar, darle como el ok, ok, lo de la parte transcriptómica se puede, básicamente está correcta, listo, porque no todos los genes, incluso eso a nivel de biología molecular es como lo importante para trabajar, y es que no todos los genes se encuentran activos, ¿sabes? Generalmente, si la bacteria, en este caso específico, por ejemplo, la bacteria, no necesita la producción de la enzima en un estado específico, no va a activar el gen para la enzima. Entonces, yo podría decir que esa bacteria es metabólicamente inactiva para para eso, ¿sabes? Entonces, más que evaluar, incluso partamos de que, obviamente, trabajar con transcriptómica, o sea, todas las ómicas es súper costoso, ¿sabes? No solamente en la parte de extracción de ADN, sino en el análisis de los resultados, ¿sabes? Que es como lo más complejo de todo. Entonces, sí, claro, todo esto, obviamente, esto es un trabajo que yo hice, pero digamos que ahorita más adelante, donde hable ya como de las perspectivas a futuro, obviamente a esto hay que meterle biología molecular, que es muchísimo más fácil, ¿sabes? Incluso yo podría transformar una bacteria y una bacteria que no, por ejemplo, una bacteria como por ejemplo E. coli, ¿sabes? Que se vende normalmente como pan caliente, que no es patogénica, ¿cierto? Una cepa de E. coli que no sea patogénica, yo la puedo transformar y que sea súper productora de enzimas lipasas, ¿sabes? Pero obviamente eso depende de los recursos que tenga el laboratorio, ¿sabes? Entonces es complejo porque trabajar con biología molecular es muy costoso y pues necesitas también un buen equipo de trabajo que sea bien fuerte. Por ejemplo, si vas a trabajar con ómicas, o sea, alguien tiene que estudiar bastante como para entender bien transcriptómica, proteómica o metabolómica, ¿sabes? Entonces sí, hay que añadirle muchísimas cositas ahí, ¿sabes? Eso es lo que uno podría hacer en un laboratorio, por ejemplo. Yo esto lo podría hacer ya mañana mismo en la universidad donde estoy trabajando, ¿sabes? Pero si tú me preguntas, ¿puedo hacer transcriptómica? Complejísimo, no puedo, ¿sabes? Entonces, claro que sí. Sin embargo, profe, hemos Gracias. visto, uno no conocía, digamos, se encapsula de pronto a veces en la universidad, pero ya en esos procesos de formar equipos empieza a ver los profes que vienen trabajando todo eso. Entonces, Sí, muy claro. importante empezar a hacer alianzas. Por ejemplo, la profe que acabo Eso de era lo que hablar yo es te de la decía. Universidad Tecnológica de Pereira. Mire, Ujú. y ya estamos haciendo un equipo para un proyecto bien bueno. Para un proyecto bien chévere. Pues yo trabajo toda la parte, yo personalmente trabajo, ahorita estoy dedicado más a la parte de pangenómica y filogenómica. Entonces, pero, hombre, me fui para México a hacer un curso, ¿me va a entender? O sea, es bien, y aún así todavía me falta bastante. Entonces, sí, ¿no? O sea, la idea con esto es de que hagamos proyectos en conjunto, porque entonces no se puede quedar en una charlita. Pero bueno, continuemos para terminar, para no darla más larga a esto. Listo. Por último, para terminar con esta parte, que incluso solo me voy a llegar hasta acá porque pues lo otro son resultados que no son míos y pues obviamente no tengo permiso para publicarlos, ¿cierto? Como va a ser los públicos en charlas así. Y pues no me dio tiempo bueno, realmente no tuve tiempo para hablar con mi directora de Brasil, que ya hace años que no tenemos contacto. Entonces voy a llegar hasta esta parte nada más. Ah, por último, lo que yo quería evaluar era si la bacteria cómo producía la enzima, ¿sabes? Si la produce extracelular o intracelular nada más. Entonces, bien importante saber esta parte de dónde se encuentra la actividad metabólica de la enzima. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo ahí puedo jugar con dos cosas. La primera es, tipo, si la bacteria produce la enzima extracelularmente, ¿cierto? Si la secreta, hombre, pues yo ya no necesito, yo puedo poner a crecer mucho la bacteria en laboratorio y lo que hago por cromatografía es aislar la enzima de la bacteria y netamente trabajar con la enzima. Entonces, que también es lo que se hace normalmente como los subproductos para la industria son o bacterias, ¿cierto? Eh, ese polvito, no recuerdo cómo vienen las levaduras. No sé, hidrolizases. Ay, perdón, se me va el nombre. O una enzima.
Listo. Entonces, por último, el último de los últimos experimentos que hice fue evaluar la capacidad que tiene la bacteria de producir enzima, ¿cierto? Entonces, lo que ven acá es un colorante que se llama rodamina, ¿listo? Que básicamente lo que hace es colorear la degradación. Esto es un medio de cultivo específico que su única fuente de carbono es grasa, ácidos grasos. Entonces, básicamente lo que ven ahorita acá es la rodamina, es un compuesto incoloro también, no recuerdo, es de color rojo, no recuerdo muy bien. Sí, hay hidrólisis de triacilglicéridos. La rodamina bajo luz ultravioleta se excita y produce este tipo de coloración, ¿sabes? No sé, como fluorescente, no sé, naranja fluorescente, no sé cómo se llamaría este color, ¿sabes? Entonces, de esta manera yo puedo verificar que las bacterias sí producen la enzima y además la produce de manera extracelular. Y aquí tenemos otro ejemplito y es, por ejemplo, una bacteria que no produce la enzima extracelular, otra bacteria que produce enzima extracelular, pero súper poquito. Comparado con esto, pues básicamente no produce casi nada de enzima. Y esta que fue un descubrimiento del laboratorio, creo que siguieron trabajando con esta parte, y es que realmente no se sabe, incluso este tipo de coloración no se tenía descrita en la literatura en cuanto a actividad enzimática de lipasas. Entonces, ese fue otro proyecto que siguió a continuación de realmente qué tipo de enzima, qué tipo de lipasa es la que está produciendo este tipo de bacteria que produce ese tipo de coloración. ¿Listo? Entonces, básicamente ahí tengo toda la línea, que fue toda la línea que yo dejé lista en el laboratorio, en decir, no, yo tengo bacterias aisladas, sé que no son multiresistentes, sé que producen biosurfactantes y sé que producen enzimas lipasas. Y ya, pues, en la parte de perspectivas a futuro, que fue algo que siguieron trabajando en el laboratorio, obviamente, transformación bacteriana es algo que se tiene que hacer. O sea, biología molecular fue algo que obligatoriamente se trabajó. Como digo, pues son resultados que yo no tengo y no son míos, así que no me atrevo a publicarlos. Eh, y obviamente, ¿cierto? O sea, toda la parte de biología de transformación de bacterias es súper importante trabajar con esta parte porque digamos que te puedes ahorrar te puedes, más que ahorrar, no te ahorras dinero, pero sí te ahorras tiempo, que en proyectos de investigación sí son bien importantes. Y por último, pues sí, obviamente, a través de modificar genéticamente bacterias, ¿cierto? Con altas cantidades de remoción del contaminante, estas bacterias yo las puedo posteriormente inocular en ambiente, con todas las características que les acabé de mostrar. Entonces, como para terminar aquí, pues muchísimas gracias por la atención, muchas gracias por la invitación. Y espero no haber sido muy técnico No, en Pipe. muchos aspectos. Muchísimas gracias de verdad por la presentación, muy interesante. Yo espero que los muchachos pues hayan quedado con esa duda, ¿cierto? Con esas ganas de aprender mucho más sobre este tema. Me parece supremamente importante en estos tiempos, ¿cierto? Y Sí, claro. te quería hacer una pregunta que va pues enfocada a los estudiantes también que están acá. Yo sé que les interesa y es ya que tú estás en la región, ya que tú trabajas acá, que nos has explicado pues que realmente, ¿cierto? Ahorita no estás en ese campo de acción. ¿Tú cómo ves esa área de trabajo en la región? ¿Qué recomendarías? Como para que los estudiantes, queremos enamorar realmente a los estudiantes del semillero, ¿cierto? Para que trabajen con nosotros en este tipo de proyectos. Entonces, si quisiera como que les des una visión general acerca de este tema. Ah, pues te cuento, Alejita. No conozco bien como, digamos, algunos grupos de investigación que estén trabajando directamente con bioremediación. Yo me imagino que la UTP sí debería tener, que diga, no sé, la verdad, eso es ya parte de mi desconocimiento. Pero digamos que hay mucho interés en estas líneas de investigación, ¿sabes? Igualmente como por la problemática que existe, ¿sabes? O sea, de eso no se puede escapar, de que realmente hay mucha contaminación en el ambiente, ya sea en aguas o en suelos, ¿sabes? Incluso no saliéndonos de algo como muy lejos, en la parte agronómica, pues la utilización de pesticidas, ¿cierto? Plaguicidas es una problemática súper grandísima.
¿sabes? Entonces, para las personas que estén como ligadas a esta parte agropecuaria, ¿sabes? Súper, súper importante esta parte. Y pues yo digo, tipo, enamorarse de las bacterias es súper fácil, porque realmente son fáciles de trabajar, tienen unas características súper locas. Ahorita que yo trabajo toda la parte de genómica, pues uno se da cuenta de que, hombre, tienen, o sea, funciones, características que yo digo, ¿sabes? No, o sea, que no podría tener. Entonces, la verdad es muy fácil enamorarse de esta línea de investigación. Como yo te dije, pues, o sea, igual las puertas están abiertas conmigo para la persona que quiera trabajar en esa línea de investigación, porque a mí realmente me interesa, ¿sabes? Pero, pues, obvio, Ujú. lo que decíamos, tipo, esto es algo que toca trabajar interinstitucional. Ujú, sí. Esto, y a mí realmente no me Eh, interesa trabajar solito, ¿me van a entender? Y entre más trabajemos, mucho mejor. yo quiero mencionar algo ahí con respecto a ese tema. La verdad es que, digamos que en todos los procesos de remoción de contaminantes, generalmente lo que se hace o lo que se termina haciendo es ocasionando otros problemas, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de procesos como fitorremediación y biorremediación, básicamente lo que estamos haciendo es tomando los procesos que ya la naturaleza hace normalmente, pero enfocándonos a desarrollarlos de pronto más Optimizándolos. rápidamente, ¿cierto? Ajá. Entonces, básicamente lo que uno hace es copiar procesos, ¿cierto? Aprender de los procesos que la naturaleza, ay, qué pena el perro acá jugando con el hueso. Entonces, básicamente uno lo que hace es tomar todos esos procesos de la naturaleza y aprender de ellos. Y yo creo que algo que nos tiene que quedar esta noche es que esos procesos aplican para todos los perfiles, que nosotros hacemos parte de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. Y entonces nosotros tenemos, Luego, digamos, problemas que requieren gestión ambiental en todos esos programas, ¿cierto? Y pues sí, obviamente en claro. biología también, pues porque la contaminación afecta a los sistemas biológicos, ¿cierto? Entonces, es un tema muy interesante y creo que es muy amplio y hay muchas oportunidades para trabajarlo, ¿cierto? Muchos de los muchachos apenas están entrando a la universidad, algunos pues de pronto tienen una tecnología previa, pero entonces básicamente es con estos procesos de formación, estas temáticas, darles como así como una ceñita como para que se vayan por ahí, para que empiecen a ver temas que les gusten de investigación. De pronto, Andrés, si podemos ir a la universidad a hacerles la visita y ver qué procesos están haciendo, si ustedes pueden venir a visitarnos. O sea, la idea es, nosotros trabajamos virtual y a distancia, pero en algunas ocasiones con estudiantes que puedan, hacemos esos acercamientos ya presenciales. Entonces también a nuestros estudiantes los vamos a invitar pronto a una reunión pues personal, más diferente, ¿cierto? Pero sí queremos como aprovechar esos procesos que tienen las universidades pues cerca a nosotros para generar lazos y posibles investigaciones, ¿cierto? Entonces es eso, o sea, la temática es muy interesante, sabemos que para hacer estos temas pues se requieren equipos, se requiere infraestructura que a veces no es tan fácil, se requieren muchos conocimientos específicos y pues los que somos docentes a veces no nos queda tanto tiempo para hacer investigación, pero son temas muy interesantes en los cuales los muchachos estudiantes pueden irse involucrando y podemos plantear Ujú, acciones de investigación. Entonces claro, está ahí es están, abierta la puerta sí, para eso. ahí están los Y Sí, estudiantes que sí, van a claro. trabajar con nosotros. ¿Quién dijo no yo? sé mucho, Sí, no porque sé. pues, básicamente el trabajo de nosotros es empezar a captar recursos para trabajar y pues los estudiantes son los que básicamente van a echar adelante el proyecto, obviamente con el Nosotros en la acompañamiento de UNA tenemos nosotros. muchos equipos en este momento que no estamos utilizando, pues que están quietos, entonces están ahí ante la posibilidad de que los estudiantes, sí, porque no tenemos la capacidad tampoco para Sí, sí, hacerlo, ¿cierto? sí, se entiende, Entonces ¿no? está ahí toda esa posibilidad. Yo no sé si alguno quiere hacer un comentario, si quiere hablar, están muy tímidos el día de hoy, si quiere encender su cámara, bienvenido. No, es entendible, O este solo el tema para muchos debe micrófono. ser súper, súper nuevo, pues. No, O el ellos están micrófono. acostumbrados porque así Ah, trabajamos acá muchas veces, entonces No, no pero sé si alguno tiene una es súper pregunta. interesante.
interesante ver cosas de otras áreas que igual se pueden aplicar, o sea, no necesariamente esto lo tiene que trabajar un biólogo, pues, me voy a entender. Ujú. Kelly No está sé si sin nadie, micrófono. sí, si nadie tiene otra pregunta, pues agradecerle mucho a Andrés Felipe por presentarnos este trabajo que hizo. Sabemos pues que está con su doctorado también, luego nos contará. Entonces, invitarlo a la UNAD a que nos visite, ¿cierto, Alejandra? Sí, claro, él ya tiene una Ya me invitación. invitó, ya me invitó. Él ya Sí, sabe que nuestro laboratorio Sí, sí. está con los No, dispuestos muchísimas gracias, a sí. trabajar No, ese no, y yo, laboratorio que nadie lo trabaja, es ajá, verdad. Pues muy súper pocos importante. realmente, ¿cierto? Muy pocos. Y en esa área yo le comentaba también a Pipe que necesitamos abrir esa línea de investigación o trabajarla fuertemente al menos desde Dos Quebradas, ¿no? Porque realmente la UNAD, pues ustedes saben que es una universidad a nivel nacional, pero nosotros sería muy interesante que potencializáramos esa área. Yo sé que a todas las ciencias, a zootecnia, agronomía, ambiental les interesa. Lo que pasa es que, como dice Pipe, de pronto algunos no lo conocen por ser, apenas están entendiendo el tema, ¿cierto? Apenas están descubriendo esta área que es tan aplicable. Entonces, esa es como lo que quisimos hacer, muchachos, con esto, es que ustedes, como abrirles un panorama, ¿cierto? De lo que se puede hacer. Entonces, allí está, pues esperamos que hayan tenido, que les Sí. haya surgido, perdón, ese bichito de la duda y que eso podamos era lo que yo iba a continuar. decir ahorita, que no me importaba la palabra, el bichito. Sí, entonces, Ay, me acordé de la palabra que me liofilizadas. después de 2 horas de la Apenas, charla. apenas me vine a acordar. Sí, 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 sí. Pero entonces, no, Literal, venden sachecitos de bacterias, principalmente una bacteria llamada Bacillus ok, subtilis, que es utilizada para industria, o sea, ok, para la remoción de grasas. ok. Ajá, Bueno, entonces sí. No, no, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Hombre, agradezco que esto no se queda aquí nada más en una charla, sino que podamos generar realmente parcerías y proyectos juntos, ¿sabes? Porque pues es eso, o sea, difícilmente sale uno solito adelante con los proyectos, sí, ¿sabes? es cierto. Termina uno quedando netamente en convocatorias internas. Ujú, Entonces, la idea, pues obviamente, es captar recursos públicos y generar proyectos grandes. Pues, por ejemplo, con la intervención de ahorita, o sea, por ejemplo, en biología molecular hay mucho donde trabajar. O sea, ujú, trabajar, por ejemplo, yo que trabajo pangenómica y filogenómica, pero eso es un poco más en ciencia básica. Pero, por ejemplo, metagenómica, que es algo que a mí me interesa muchísimo trabajar, incluso es una línea que voy a aplicar a mi semillero de investigación de biología molecular y microbiología. Súper, súper importante. Entonces, por ejemplo, con metagenómica yo puedo, de una sola muestra, por ejemplo, de agua residual, ¡pum! Yo ya sé cuántos microorganismos hay, de cuántos de estos, ta, ta, ta. Todo súper bien. Obviamente hay que tener conocimientos de biología molecular, saber bastantes cositas, bioinformática también bien importante conocer, incluso que yo siento que cualquier persona que trabaje en el área de las ciencias tiene que saber un poquito de bioinformática, entonces, porque sí lo va a necesitar, lo digo por experiencia, a mí me tocó aprender a las malas. es bueno, verdad. no. Entonces sí, pero muchísimas gracias. Felipe. No, muchísimas Pero gracias, no, Felipe, por no me el demora. espacio. Igual a los asistentes del día de hoy, algunos no se pudieron conectar, pero les vamos a compartir la grabación y todos pues invitados a participar en los semilleros de investigación e ir creciendo en esa línea de ser investigadores en sus respectivas áreas. Entonces, nada, Ánimo, pues anímese. una feliz noche para todos y un gusto conocerlo, Igualmente. Felipe. Muchísimas No, gracias. Gracias, está bien. Que gracias a todos. descansen entonces Que todos. descansen, Feliz feliz noche. noche. Chao, muchas gracias. Se desconectó ahí, Felipe. Sí, ahí. Chao.